El Señor les bendiga, tengan todos ustedes muy buen día. Hemos aprendido en esta iglesia a estudiar la Biblia de manera completa y ordenada. Leemos libros completos de la Biblia. Hemos estado estudiando ya por varias semanas, meses, el libro de Isaías. El día de hoy continuamos estudiando el libro de Isaías. Si gusta estar más cómoda en una sillita, está bien, no hay problema, adelante. Si ahí le gusta, está bien. La semana pasada estuvimos en el final del capítulo 51 y me metí en un pequeño problema, ¿verdad? Porque debí hacer la mitad del capítulo 52 que no hice. Por lo tanto, el día de hoy, para su gozo, para su deleite y para su edificación, vamos a ver dos de los capítulos más tremendos del libro de Isaías. Nos da como para 4 o 5 horas, tal vez 6, pero vamos a procurar hacerlo en menos de la mitad de eso. Pero antes de eso vamos a recordar qué aprendimos la semana pasada, todavía, ¿verdad? Hasta eso, me pongo a repetir lo de la semana pasada. La semana pasada aprendimos que el Señor, después de venir y castigar a su pueblo y más específicamente a la ciudad de Jerusalén, le dice que despierta porque de la misma manera que una persona cuando es golpeada queda aturdida, como los boxeadores, ¿verdad? Si no saben de qué les hablo, entonces ya saben, deben ver más box para que entiendan. La persona después de ser golpeada queda aturdida y el Señor le dice, despierta del aturdimiento por el golpe que te he dado. Por el pecado vienen a Israel, a Jerusalén, dos males: ruina, destrucción, hambre y espada. Y a cualquier persona que peca le viene el mismo castigo. Recordemos que Dios es un Dios de amor, Dios es un Dios de misericordia, pero también Dios es un Dios de justicia. Por lo tanto, si hay un pecado, debe haber un castigo. De otra manera tendríamos a un Dios injusto, pero Dios es justo. Y dentro de todo no nos da todo lo que merecemos, sino a veces nada más una pequeña probadita, ¿verdad? Unos lleguecitos así suaves. El pueblo de Israel estaba ebrio, estaba aturdido por su idolatría. Lo mismo pasaba en la antigüedad con muchos de nosotros y tal vez algunos de los que están aquí apenas están saliendo de ahí. Aprendimos también que tenemos un abogado. Eso también me recuerda, en otro lugar cuyo nombre no voy a mencionar, se dice que hay una mujer que aboga por nosotros. Eso no lo encontramos en la Biblia, no existe semejante cosa. Nuestro abogado es Jesucristo. Eso lo dice la Biblia. Dios Padre es nuestro abogado, Jesucristo es nuestro abogado. Es interesante. Ya no me voy a meter eso y no voy a tener que volver a predicar la vez pasada, ¿no? Dios mismo aboga ante Él por nosotros. Qué cosa tan hermosa. Y también aprendimos la semana pasada que aquellos que atormentan al pueblo de Dios, aquellos que atormentan a los hijos de Dios, serán castigados. Y el día de hoy vamos a ver 2 capítulos. Mira nada más. Con profecías hermosas, las cuales vamos a sintetizar, a abreviar, a ver de una manera muy concentrada, aunque breve. ¿Quién nos va a... ¿Dónde está? Ahí está, excelente. El día de hoy nos va a colaborar nuestro hermano Andrés, ya que se ha afinado muy bien para las lecturas, para leer. Y vamos a orar para que el Señor abra nuestra mente, nuestro corazón, a el mensaje del día de hoy. Acompáñenme, por favor. Señor Todopoderoso, bendito y eterno, te agradecemos
por la oportunidad que nos das de reunirnos en esta mañana para aprender de ti, para aprender de quién eres, aprender de tu palabra. Por favor, Señor, abre mentes y corazones. Quita de nosotros cualquier obstáculo que nos impida aprender tus hermosas palabras, Señor, y conocerte, conocer el Dios de amor que eres. Gracias te damos, amadísimo Padre, en el nombre de Cristo Jesús y por el poder de tu Espíritu Santo. Amén. Adelante, hermano. Despierta, Sión, despierta. Revístete de poder, Jerusalén, ciudad santa. Ponte tus vestidos de gala, que los incircuncisos e impuros no volverán a entrar en ti. Sacúdete el polvo, Jerusalén, levántate, vuelve al trono, libérate de las cadenas de tu cuello, cautiva hija de Sión. Sión es para los hebreos el monte santo en el que habita Dios. Para todos los israelitas y también para nosotros, el lugar de habitación de Dios debe ser un lugar alto, el más alto, el lugar más alto en nuestra mente y en nuestro corazón lo debe ocupar Dios. Por lo tanto, el monte Sión, bueno, en la antigüedad y aún ahora, cuando pensamos en un lugar alto en la tierra, ¿en qué pensamos? En una montaña, en un monte, en los Alpes, bueno, en el Nevado de Toluca, a ver, ay, los Alpes, no sé ni qué es eso. Pues el Nevado de Toluca, ay, está lejos, no conozco Toluca. Aquí tenemos a la mujer dormida de tanto vino, ¿verdad? Y ahí al echahumo, ¿verdad? Al fumarolo, que es Popocatépetl. Popocatépetl. Y me acuerdo de mis hijos que cuando ven a un trailer dicen, mira, echa muchas poporochas. Bueno, eso lo dicen de chiquitos, ahorita me dicen poporochas, por eso el Popocatépetl, ¿verdad? Porque es el que echa poporochas. Es decir, humo. Pero en fin, olvídense ahorita de los aztecas y del humo y de cosas así medio fumadas. Y entonces, para nosotros en la tierra, los lugares altos son los montes. Entonces, para el pueblo de Israel, el monte más alto es en el que habita Dios. Ese monte se llama Sión. Y aun cuando Jerusalén en realidad no estaba en un monte, en la mente y en el corazón del pueblo de Israel, ese es el lugar más alto porque Dios decidió que en la ciudad de Jerusalén se construyera un templo para adorarle. Por eso ahí está Sión. Entonces, ya, una vez que sabemos qué es Sión, despierta. Le dice el Señor, despierta. Y mira qué cosa tan hermosa le dice aquí a su pueblo que en Sión, en ese lugar especial, en ese lugar alto, no va a entrar cualquier persona, sino solamente los salvados, los santos, los hijos de Dios. Por lo tanto, si alguna persona no ha aceptado a Dios como su único Dios, si una persona no ha aceptado a Jesucristo como su único y suficiente Salvador, único, Él solito puede, y suficiente, no necesita a nadie más. No necesitamos a toda la corte celestial para entrar al cielo, solamente a Jesucristo. No necesitas a nada ni a nadie más. Jesús es suficiente. Él solito puede, Él es Dios. Todo lo demás es criatura, es creado, es creación. Solamente aquellos que han aceptado a el Dios creador como su Dios y a Jesucristo como su único y suficiente Salvador podrán entrar en la Jerusalén celestial, en el monte santo, en el reino de los cielos. Dios también hace un llamado a la ciudad santa para liberarse de las cadenas del cuello. En aquel tiempo, cuando una persona era esclava, se le ponía una cadena en el pie, en el cuello, ¿verdad? Y también en este momento y para nuestros días, 4 de febrero del año 2018, el Señor te diría, libérate también, ¿pero de qué? De tu pecado.
el Señor viene aquí a recordarnos que hay la oportunidad de liberarnos del pecado, de permitirnos ser salvados por Dios. Continuamos. Ustedes fueron vendidos por nada y sin dinero serán redimidos. Porque así dice el Señor Omnipotente. En tiempos pasados mi pueblo descendió a Egipto y vivió allí. En estos últimos tiempos, Asiria los ha oprimido sin razón. El Señor nuestro Dios viene a recordarles que no hubo motivo, no hubo razón, no hubo precio para que ellos fueran llevados cautivos a Egipto y ahora ser oprimidos por Asiria para ser sus esclavos. Por lo tanto, como sin dinero, dice aquí, fueron hechos esclavos, ahora sin dinero van a ser rescatados. Pero aquí quisiera que entendiéramos una cosa. Recuerdo de algunos hermanos que hablan de algo que le llaman la salvación barata y la salvación cara. No sé si alguna vez has escuchado hablar de eso. ¿Qué es eso de la salvación barata? A veces las personas cuando saben que algo es gratis, no lo valoran o no lo valoramos. Pues es gratis. Bueno, quisiera que tú entiendas que aunque muchas cosas pudieran ser gratis, no quiere decir que no costaron. Es cierto, es gratis para ti, pero alguien tuvo que pagar por eso. ¿Sí me explico? Tú no, pero alguien sí lo pagó. Si el día de hoy aquí afuera de este lugar nos ponemos a regalar paletas y decimos, o nos ponemos a regalar dulces, ya me los voy a... Por eso les digo, cuiden sus carteras, ¿no? Tú llegas y entras a este lugar, no, no es cierto. O quién sabe, uno nunca sabe, ¿verdad? Porque luego vienen vestidos de oveja, pero traen cuernos. Cuando tú entraste aquí, ya no me distraigan con esas cosas. Te regalaron un dulcecito. Algunos son azules, ¿verdad? Bien deliciosos, amarillos, verdes. Mira, nada, amarillos. Te regalaron un dulce. Es gratis. Para ti. Pero el que te lo regaló le costó. Entonces, en realidad, sí tuvo un costo, sí tuvo un precio. Entonces es cierto, vamos a ser redimidos. ¿Por qué me ponen palabras raras aquí? ¿Qué es eso de redimido? Bueno, cuando una persona tiene una deuda con otro, vamos a suponer, ese muchacho le encanta irse de vacaciones, luego les digo dónde, pero se va sin dinero. Entonces le pide prestado a Hugote, porque Hugote, mira, tiene, pero para echar para arriba, ¿no? Y entonces, como resulta que aquí el hermano Arturo, a ver, levanten el hermano Arturo, para poder irse de viaje a aquellas playas verdes, como sus ojos, tiene que pedirle prestado aquí a Magni. A ver, levante la mano, Magni. Está chaparrito, por eso aunque levante la mano, es así como tamaño versita ahorita. Levanta la mano para no lo vemos. Ahí está. Entonces le pide dinero a Magni. Y entonces Arturo es deudor de Alejandro. Y no tiene con qué pagar, porque se va, pero no tiene con qué pagar. Entonces viene Hugote y le paga la deuda a Alejandro, ¿verdad? Los 50,000 pesos, porque cuando se va de paseo le gusta gastar, ¿verdad? Entonces, es gastalón. Se gasta hasta lo que no tiene. Por eso hasta mi suéter trae hoy, ¿no? Y entonces, viene Hugote y dice, no te preocupes, yo tengo. ¿Cuánto le debes a Alejandro? 50,000. Ahí te van 100,000 y ya, tranquilo, ¿no? Así es Hugote. Entonces, Hugote es el redentor de Arturo y el dinero con el que pagó se llama redención, ¿sale? Bueno, así es la movida de la redención. Entonces, nosotros somos redimidos, es decir, nuestras deudas han sido pagadas por un redentor y el pago es la redención.
Pero en este caso, esa deuda, a Arturo le salió gratis, pero Jote tuvo que pagar, entonces alguien tuvo que pagar los platos rotos. Así es con Dios y así es la entrada al cielo. A nosotros no nos cuesta, pero a Dios le costó. ¿Qué le costó? Que su Hijo Jesucristo muriera en una cruz. Entonces, no costó dinero, costó algo muchísimo más precioso que el dinero. La vida de Jesucristo. Continuamos. Ya no me pongan palabras rayas aquí porque si no lo tengo que explicar. Síguele, hermano. Y ahora, afirma el Señor, ¿qué estoy haciendo aquí? Sin motivo se han llevado mi pueblo. Sus gobernantes se mofan de él. No hay un solo momento en que mi nombre no lo blasfeme. Por eso mi pueblo conocerá mi nombre. Y en aquel día sabrán que yo soy quien dice, aquí estoy. Recordemos que muchas de las cosas que Dios hace, las hace por amor, porque Él es amor. Ya que Dios es también santo, 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 su nombre es santo, y las cosas las hace no solo por amor a nosotros, sino por amor a Él mismo, por amor a su nombre. Dios y su nombre no deben ser deshonrados. Muchas personas en aquel tiempo, hace 400 años, hace 800 años, hace 2000 años, y 2400 años después, o sea, hoy, siguen deshonrando a Dios, siguen ofendiendo a Dios. Y Dios le viene a decir a su pueblo que Él va a limpiar su nombre, su honra, que nadie puede ni debe hablar mal de Él y quedarse sin castigo. Por eso el Señor dice, ustedes van a ver lo que voy a hacer. En realidad eso todavía no lo hemos visto del todo. Algunos pueblos han sido castigados por Dios, pero créanme que no es nada. Al final de los tiempos, cuando el Señor limpie completamente su nombre, va a haber una cosa terrible. La Escritura nos dice en Apocalipsis que van a ser atormentados en vida las personas y de tal dolor van a pedirle a las peñas que caigan, y no me refiero a las peñas Nieto, otras peñas. Dios va a estar castigando tanto a esas personas que van a decir que las peñas caigan sobre nosotros y se van a desear morir de tanto dolor y no se van a poder morir. Y cuando leemos eso tan terrible, decimos, ¡ay, qué cosa tan fea! No se compara con el infierno. El infierno va a ser algo peor. Ups. Por eso dice el Señor, aquí estoy. Espérenme tantito. A la salida nos vemos. Así es el Señor. Y ahora tenemos una profecía hermosa. Continuamos en Isaías 52. Métele velocidad, Andrés, porque hay que hacer 52 y 53. Qué hermosos son sobre los montes los pies del que trae buenas nuevas, del que proclama la paz, del que anuncia buenas noticias, del que proclama la salvación, del que dice a Sión, tu Dios reina. Escucha, tus centinelas alzan la voz y juntos gritan de alegría, porque ven con sus propios ojos que el Señor vuelve a Sión. ¡Ay, qué cosa tan hermosa! Ahora tenemos una profecía en la cual Dios está hablando primeramente de Isaías. Primeramente. Porque ¿quién está dando todos estos mensajes hermosos y maravillosos? Isaías. Entonces Dios dice de Isaías, mi amado Isaías, tus pies son hermosos. Porque estás caminando a donde yo te mando y estás dando noticias de salvación. En primer lugar, Isaías. En segundo lugar, pero más importante, ¿verdad? No porque sea segundo, o sea, de nuestro Señor Jesucristo. Porque 400 años después de que Isaías dijo esto, nuestro Señor Jesucristo se encarnó para traer estas buenas noticias de salvación
a todo el mundo. Les recuerdo que buenas noticias no solo hay en el Nuevo Testamento. Buenas noticias hay en el Antiguo y un montón de buenas noticias. Estas son buenas noticias. ¿Quién estaba llevando buenas noticias? Isaías. ¿Quién estaba llevando buenas noticias? Abraham mismo. Porque Dios le dijo a Abraham, voy a bendecir a todas las naciones por ti. Esa es una buena noticia. Génesis. Bendeciré a los que te bendigan. Posteriormente, bendito serás en tu vientre, bendito el fruto de tu vientre. Esa, ¿verdad? ¿Le suena eso a una frase conocida? Por supuesto. Eso está en Éxodo y en Deuteronomio. Eso se lo dijo Dios a toda mujer que diera a luz, no a una en particular, eso es para todas las mujeres. Bendito sea el fruto de tu vientre. Eso lo dijo Dios al pueblo de Israel hace muchísimo más de 3000 años, mucho más. ¿De acuerdo? Hay muchas bendiciones, hay muchas buenas noticias y estas son unas buenas noticias especiales. Y en tercer lugar, habla también acerca de ti y de mí, si es que estamos haciendo la voluntad de Dios y si estamos llevando las buenas noticias de salvación a otras personas. Entonces el Señor te dice a ti, tus pies para mí son hermosos. Si estás diciéndoles a todas las personas que yo soy un Dios de amor, que yo soy un Dios de perdón, que yo soy un Dios salvador. Entonces, si tú también estás llevando el mensaje de salvación, tus pies para Dios son hermosos, porque tú estás dando a conocer a Dios. ¿Cómo se le dice en el argot cristiano a eso? Gloria. Si tú estás dando a conocer a Dios, si tú estás haciendo que las personas conozcan a Dios, entonces le estás dando la gloria a Dios. Eso es lo que significa la palabra gloria. Continuamos. Hermano, despierta. Prorrumpan juntas en canciones de alegría, porque el Señor ha consolado a su pueblo, ha redimido a Jerusalén. El Señor desnudará su santo brazo a la vista de todas las naciones, y todos los confines de la tierra verán la salvación de nuestro Dios. La ciudad de Jerusalén está en ruinas. Tal vez tú en este momento estás así. O recientemente lo has estado. En una ruina espiritual, estás desfalcado, estás endeudado, tal vez de dinero o tal vez espiritualmente. Y no te has dado cuenta, pero qué bueno que viniste hoy. Date cuenta. Si no tienes a Dios, estás peor que pobre. Estás peor que en nada. Tienes una deuda con Dios. Una deuda grande con Dios. Estás endeudado con Dios. Y estás en ruinas tal vez por causa de tu pecado. Tal vez por causa de tu desobediencia. Tal vez por los problemas de cada día te sientes arruinado o desesperado. Te sientes o te has sentido así. Pero nuestro Dios le dice a Jerusalén y te dice a ti el día de hoy, canta de alegría. Tus pecados han sido perdonados si crees en Cristo Jesús. Ya no tienes deuda con Dios, alégrate, gózate, canta de alegría. También dice el Señor que va a desnudar su brazo. ¿Sabes que nosotros, los varones, nos encanta, sobre todo cuando somos chavos? Bueno, algunos ya no tan chavos, ¿no? Te levantas así las mangas, ¿verdad? Y ves acá y le haces... ¿A poco no? Desnudas el brazo para que se vean los músculos, así como los míos, ¿no? Para que veas así bien galletoso y dices, ¡ájale! Entonces, cuando un varón quiere presumir que está bien galletas, ¿qué es lo que hace? Se desnuda el brazo y muestra sus conejotes, ¿no? No se ven por el saco, pero están tremendos. Y eso es lo que el Señor dice, les voy a mostrar mis conejos.
Por eso a eso se refiere, desnudará su brazo. Ay, ay, ay. El Señor está musculoso. Y entonces, teniendo esto en mente, el pueblo de Israel se alegra de ahí en adelante y tiene fe en qué? En que el Señor nuestro Dios traerá un Salvador. Un Salvador que va a venir con un ejército grande, poderoso, un poder militar que va a venir a salvar a su pueblo, a liberarlo de la esclavitud de una manera muy similar a lo que hizo David. Recordemos que en tiempo de David, hace 2800 años, el pueblo de Israel se convirtió en la nación con el ejército más fuerte y más poderoso del mundo. Les dura un poco el gusto, ¿verdad? Pero bueno, en ese tiempo el pueblo de Israel se convirtió en la nación más poderosa del mundo, derrotando a un montón de naciones. Y un poquitito después, a través de Salomón, la nación de Israel se convirtió en la nación más fuerte y más rica del mundo, ¿verdad? Si pusieron atención a sus clases de historia de la primaria, se nos habla de que dentro de las maravillas del mundo antiguo estaban los jardines colgantes, pero también las minas del rey Salomón. Ahí está. ¿Qué es lo que esperaba el pueblo de Israel? Los judíos, y lo siguen esperando, siguen esperando a esa persona escogida para que venga a liberar a su pueblo y que la hagan más poderosa que los gringos y los japoneses juntos. Y lo siguen esperando. Pero nosotros creemos que esa persona escogida ya llegó. Continuamos, versículo 11, 52:11. Ustedes, que transportan los utensilios del Señor, pónganse en marcha, salgan de aquí, salgan del medio de ella, purifíquense, no toquen nada impuro, pero no tendrán que apresurarse ni salir huyendo, porque el Señor marchará a la cabeza. El Dios de Israel les cubrirá la espalda. Aquí una orden de parte de Dios a los que sirven en el templo, a los que sirven en general a Dios, ser santos, purificarse. Ya que estas personas están sirviendo a un Dios santo, ellos deben ser santos. Pero también este llamado es para nosotros. Una vez que hemos sido liberados del pecado, para servir a Dios debemos mantenernos santos, es decir, apartados del pecado, libres del pecado, limpios para servir a Dios. El Señor quiere que nos purifiquemos para servirlo. Y aquí hay una gran diferencia de la salvación que el pueblo experimentó cuando salieron de Egipto. ¿Se recuerdan? Claro que se acuerdan, pues todos lo han leído, ¿no es cierto? No sé si todos lo han leído. En Éxodo, cuando el pueblo de Israel fue liberado por Dios, Dios le dijo a su pueblo, agarren sus itacates, porque así se le decía hace tiempo allá eso es una palabra que viene del hebreo ita y luego kate, ¿verdad? Esa es la raíz hebrea, ¿no es cierto eso? Les digo, agarren sus itacates, agarren sus chanclas y córranle, porque ahí vienen, entonces ahí vienen, ¿verdad? Entonces todos tenían que apresuradamente agarrar sus cosas y salir corriendo con los utensilios. Así fue. Pero ahora hay una diferencia. Ahora el Señor dice, no hay ahora que correr, no hay que salir apresuradamente, con calma. La salvación ahora es, ¿cómo? La cosa es calmada, ¿verdad? Así dice el Señor, la cosa ahora es calmada. No hay por qué salir huyendo, no hay por qué salir apresurado. Es todo. El término Mesías proviene del hebreo
Ya sé que aquí hay muchos que hablan hebreo y mi pronunciación no es buena porque yo ni soy hebreo. Pero viene del hebreo Masía, que significa ungido. ¿Qué es eso de ungido? Cuando una persona era escogida para ser rey, Éxodo, Levítico y Deuteronomio, la palabra ungir significa también untar. Un ungüento es algo que se unta, entonces el ungido es el untado, ¿verdad? Alguien que se le unta, en ese caso, un aceite. También hay la pomada de la campana es un ungüento, ¿verdad? Algo que se unta. Entonces, el Señor dijo que cuando se fuera a escoger un sacerdote o un rey, se le tenía que ungir con un aceite especial. Entonces, los sacerdotes y los reyes tenían que ser ungidos con ese aceite. Ese aceite se le tenía que untar en su cuerpecito. Y ese escogido era un descendiente de David que vendría a liberar al pueblo de Israel de ser siervos de naciones extranjeras para ahora adorar al Dios de Israel. Bueno, pero como los griegos, los romanos hablaban griego, porque en realidad los romanos no inventaron nada. El derecho romano viene de Grecia y muchas de las leyes vienen de Grecia y de Israel. Han de saber que mucho de ese derecho viene de Israel. Pero ahorita no me distraigan con esas cosas de política y de leyes. En fin, resulta que como los griegos tomaban todo y lo hacían como si fuera suyo, así como los gringos, que no hacen nada, pero todo se lo adjudican, así los griegos, digo los romanos. Entonces resulta que en griego la palabra ungido se dice Christos. De Christos viene la palabra Cristo y de Jesús, que tampoco se dice Jesús, sino Yeshua. De Yeshua más Cristo, hay una combinación interesante, viene Jesús Cristo o Jesucristo. Bueno. Pero ya no me distraigan con cuestiones de lingüística y de gramática. En fin, el pueblo de Israel esperaba al escogido para liberarlo de sus pecados por el poder militar. ¿Sale? ¿Que no era más fácil decir eso? Bueno, sí, pero pues hay que ponerle aquí emoción, ¿verdad? Caché. Continúa. Mire, mi siervo triunfará, será exaltado, levantado y muy enaltecido. Muchos se asombraron de él, pues tenía desfigurado el semblante. Nada de humano tenía en su aspecto. Del mismo modo, muchas naciones se asombrarán y en su presencia enmudecerán los reyes, porque verán lo que no se les había anunciado y entenderán lo que no habían oído. El pueblo de Israel, igual pasa con muchos de nosotros, ¿verdad? Luego leemos, pero así como lo dice aquel refrán conocido, estás viendo y no ves. Inmediatamente después que el Señor dijo a través de Isaías que vendría el escogido a salvar a su pueblo, ahí luego, ¿qué es lo que dice? Que iba a ser desfigurado, ¿verdad? Maltratado. Ah, caray. A muchos cristianos también les encanta, ¿no? Nada más díganme cosas bonitas, tiernas y dulces, pero no me hablen de lo demás. No me digan que Dios castiga y no me digan que hay que portarse bien. No, eso no me digan. Nada más háblenme de bendiciones. Bueno, el pueblo de Israel no vio que también habla de que el Salvador sería, ¿qué? Maltratado. El siervo iba a triunfar con un rostro desfigurado. Entonces, la Escritura nos dice que las naciones y los reyes entenderán algo de lo que no habían oído. Así es como se profetiza respecto del anuncio de las buenas noticias, que en griego se dice evangelio, pero como yo no soy griego,
digo buenas noticias, de las buenas noticias de salvación a las naciones y de la manera sorprendente, única y diferente en la que Dios lleva a cabo sus planes para salvar no solo a Israel, sino a todas las naciones. Recordemos que el que todas las naciones sean salvadas no es un rollo del Nuevo Testamento, es una idea de Dios desde Génesis. Bendecida a todas las naciones. Éxodo, ustedes serán sacerdotes para todas las naciones, enseñarán de mí a todas las naciones, igual con los cristianos, a todas las naciones, a todos. Entonces la salvación viene no solo al pueblo de Israel, sino a todo el que quiera creer, a todo el que quiera creer, lo que se le dice. Continuamos. ¿Quién ha creído a nuestro mensaje y a quién se le ha revelado el poder principal? Creció en su presencia como vástago tierra, como raíz de tierra seca. No había en él belleza ni majestad alguna, su aspecto no era atractivo, y nada en su apariencia lo hacía deseable. Despreciado y rechazado por los hombres, varón de dolores, hecho para el sufrimiento. Todos evitaban mirarlo, fue despreciado y no lo estimamos. Uy. Isaías está profetizando cómo es que la iba a pasar Jesucristo en esta tierra. ¿Y quién ha creído? Isaías anunció eso en este tiempo y por 400 años el pueblo de Israel escuchó esto y no creyeron. 2400 años han pasado y al día de hoy muchos judíos, no digo que todos, porque también hay judíos cristianos, muchos judíos siguen sin creerlo. Por eso el Señor dice a través de Isaías, ¿quién ha creído? ¿Quién ha creído? Bueno, gracias a Dios, yo he creído. Gracias a Dios, muchos de ustedes, espero que todos, han creído. En nuestro Señor Jesucristo que se hizo hombre, Dios encarnado, Dios encarnado. Y qué cosa tan tremenda. Porque muchos de sus paisanos, cuando él fue maltratado y crucificado, pasaban por ahí y decían, oye, ¿y este cuate quién es? Seguramente hizo algo bien horrible porque le dejaron bien desfigurado, no sabemos ni quién es. Es el hijo del carpintero. Ay, ¿a poco? No, pues hacía de dejar los muebles. No, no fue por eso. Fue por los pecados del mundo. Quedó desfigurado. Ya no lo reconocían. No se reconocía. En Mateo se nos narra, en Lucas, en Marcos, cómo es que fue todo ese maltrato. Continuamos. Ciertamente, Él cargó con nuestras enfermedades y soportó nuestros dolores, pero nosotros lo consideramos herido, golpeado por Dios y humillado. Él fue traspasado por nuestras rebeliones y molido por nuestras iniquidades. Sobre Él recayó el castigo, precio de nuestra paz, y gracias a sus heridas fuimos sanados. Mira qué cosa tan tremenda. Acabamos de ver que fue hecho para el sufrimiento. Uy, para eso se encarnó, para sufrir, para morir. La Escritura dice, y hay un canto que recientemente, hace unos pocos años, unos hermanos trajeron esa parte de la Escritura a una alabanza, a una canción, dice, pues para esta hora he sufrido y para este tiempo nací. O sea, él en realidad se hizo hombre para vivir una vida de sufrimiento y para morir en una cruz. Para eso se encarnó. Fue hecho para el sufrimiento. Y a través de sus dolores, a través de sus golpes, de su humillación,
de su castigo, nosotros tenemos paz. Entonces eso quiere decir que no voy a tener ningún problema y que en esta vida la voy a pasar muy a todo dar. Hay que, bueno, sí, venga Cristo y pare de sufrir y no va a tener ningún problema. Todos los vecinos lo van a amar y van a decir, ya es cristiano, qué bueno, qué padre, qué fabuloso, qué maravilloso. Ahí vamos a tener los 15 años, inviten al cristianito para que venga a los 15 años. Boda, invítenlo. No tiene dinero, le damos. No, eso no dice la Biblia. Vamos a tener paz con Dios. Porque la persona que no acepta a Dios es enemigo de Dios. Entonces, no está en paz con Dios, es enemigo de Dios. Por cierto, ¿saben cómo se dice enemigo de Dios? Satanás. La palabra Satanás quiere decir enemigo de Dios. Entonces la persona que no es amigo de Dios es eso que dije. Nosotros estamos en paz con Dios y ya no somos enemigos de Dios gracias a que Cristo murió por nosotros en una cruz. Cosa hermosa y maravillosa. Ya llegamos al capítulo 53, ¿ya se fijaron? Qué fabuloso. Continuamos. Todos andábamos perdidos como ovejas. Cada uno seguía su propio camino, pero el Señor hizo recaer sobre él la iniquidad de todos nosotros. En Efesios capítulo 2, en Tito capítulo 3, en Romanos y en un montón de otras porciones de la Biblia se nos habla de esto, que nosotros en otro tiempo vivíamos haciendo la voluntad de nuestra carne, la voluntad de nuestros deseos, siendo manipulados por el innombrable. Nada que ver con el error de diciembre, otra cosa. Vivíamos ahí. Continuamos. Maltratado y humillado, ni siquiera abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, como oveja enmudeció ante su castigador, y ni siquiera abrió su boca. Esto lo encontramos hecho una realidad y lo podemos leer de Mateo capítulo 27. Mira lo que dice la Escritura, mientras que Jesús estaba en todo ese proceso. Mientras tanto, Jesús compareció ante el gobernador y éste le preguntó: ¿eres tú el rey de los judíos? Tú lo dices, respondió Jesús. Al ser acusado por los jefes de los sacerdotes y por los ancianos, Jesús no contestó nada. ¿No oyes lo que declaran contra ti?, le dijo Pilato. Pero Jesús no respondió ni una sola acusación, por lo que el gobernador se llenó de asombro. ¿Se recuerdan lo que veíamos hace un momento? Que los reyes se asombrarán al ver la manera de actuar, el proceder de Jesucristo. ¿Cómo tenemos que aprender nosotros de Él, verdad? ¿Se nos habla o se nos insulta o se nos ofende o nos miran así con cara de pocos amigos o nos hacen así? ¿Verdad? Y luego le decimos, ¿qué? ¿Qué? Órale, lo que quieras. Allá, órale, vámonos a ver. No, cuidado. Pero Él nos da ejemplo. Así no es la cosa. Y además de todas las acusaciones, no dijo que no. Él fue acusado injustamente. Por eso es que Dios nos dice a través de su escritura: el justo pagó por los injustos. Pagó por pecados que no cometió. No cometió pecado, pero pagó por todos los pecados. No se comió ni una quesadilla, pero pagó por las quesadillas de todos. Ándale. Qué cosa tan tremenda. Regresamos a Isaías 53. Después de aprenderlo y juzgarlo, le dieron muerte. Nadie se preocupó de su descendencia. Fue arrancado de la tierra de los vivientes y golpeado por la transgresión de mi pueblo. Se le asignó un sepulcro por los malvados y murió entre los malhechores.
aunque nunca cometió violencia alguna y hubo engaño en su boca. Quiero que pongas atención en esto. Dice aquí la escritura que quedó sin descendencia, sin hijos. También se profetizó que iba a morir entre malhechores. Esto lo podemos ver en Lucas 23. También llevaban con él a otros dos, ambos criminales, para ser ejecutados. Cuando llegaron al lugar llamado La Calavera, le crucificaron allí, junto con los criminales, uno a su derecha y otro a su izquierda. Padre, dijo Jesús, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Mientras tanto, echaban suerte para repartirse entre sí la ropa de Jesús. Ahí estaba muriendo en medio de criminales como si fuera uno de ellos, a pesar de que no cometió pecado. Pero, Isaías 53. Pero el Señor quiso quebrantarlo y hacerlo sufrir, y como él ofreció su vida en expiación, verá su descendencia y prolongará sus días, y llevará a cabo la voluntad del Señor. Después de su sufrimiento, verá la luz y quedará satisfecho. Por su conocimiento, el siervo justo justificará a muchos y cargará con las iniquidades de ellos. Mira nada más, ¿te recuerdas lo que te dije hace un rato que era la redención? Él vino a expiar, a echar fuera. Expiar quiere decir echar fuera algo sucio. Botar es como botar la basura. Cuando pasa el tilín, 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 tilín. Ah, no, aquí no hace tilín, tilín. Cuando yo era chavalín, allá se hacía tilín, tilín. Aquí hacen bueno, cuando viene, expiar es. No tiene nada que ver. Ándale. Estás expiando. No, eso no es. Es echar fuera los pecados, sacar los pecados. Él ofreció su vida para que nuestros pecados fueran echados fuera. Dice otra porción de la escritura que así como está el oriente del occidente, o así como el mar, el fondo del mar, hasta allá botó nuestros pecados. Pero te recuerdas que leí hace un momento y dije, pon atención, oye, bueno, ¿qué pasa con esto? Primero dice que no tuvo hijos y después viene aquí a decirnos que verá su descendencia. ¿Cómo está eso? Nosotros somos su descendencia. Interesante, ¿verdad? En carne no tuvo descendencia, pero en espíritu sí. Espiritualmente nosotros somos sus hijos, porque Jesucristo es todo. Jesucristo es nuestro hermano, pero también somos su descendencia. Interesante, ¿verdad? Porque Cristo lo es todo en todos, Colosenses. Esto es hermoso. Pero después de su sufrimiento, eso es interesante. Eso es lo que le da enfoque a Jesucristo y eso es algo que nos tiene que dar enfoque. Muchos de nosotros todavía somos así, aunque cuando éramos jóvenes éramos peor. Bueno, se dice peor, pero yo no sé por qué decimos peor. A veces impacientes, viendo y viviendo solo el hoy, no pensando en el mañana, haciendo lo que creo que se llaman epicúreos, ¿no? Comamos y bebamos que mañana moriremos y que siga la pachanga. Solamente pensando en el hoy. Pero y mañana, y pasado mañana, y en 10 días, y en 20 años, y en la vida eterna, Jesucristo estaba puesta su mirada allá. Nosotros también debemos tener nuestra mirada en el cielo, pero también viviendo la vida en esta tierra, viendo
Sí me da tiempo. Un paréntesis de unos segundos. ¿Sabes que cuando empiezas una carrera universitaria, la mayoría no termina? Pues no es más ni la prepa, ¿no? A lo mejor, ejemplo, entran, no muchos, ¿no? Así, ¿no? Como que va toda la cosa bien y de pronto, ¿verdad? Vas ahí en el medio del camino, oye, ¿qué no empezamos aquí? 12 grupos de 60 y después terminamos 3 grupos de 50. Hagan cuentas, no me pregunten. Si fueron a la primaria, 4 por 1, 4. Les enseñaron eso, hagan cuentas. Y apúntale bien. Así es la cosa. ¿Por qué? Porque muchos no se detienen a ver el final de la carrera, la meta. Se quedan a la mitad. Y dicen, ay, qué difícil, qué pesado, pero no ven la meta. No ven el objetivo. Se pierden el objetivo. Pero Jesús no es así y Jesús nos enseña a tener la meta siempre clara, a no perderte de la meta, del objetivo. Jesús no estaba viendo si iba a sufrir un poquito. Bueno, no fue tan poquito, pero en realidad sí lo fue. Porque mira, ¿cuántos años tienes de vida? Vamos a suponer que 30, ¿no? Para que me digan, 30. De 30 años de vida, pregunta, ¿qué es un segundo? Comparado con 30 años, ¿qué es un segundo? Así es esta vida comparado con la vida eterna, y es más, muchísimo menos. Les hablaría de nanosegundos, pero como eso de enano no sé ni qué es, mejor no les digo. ¿Verdad? No es enanosegundo, es nanosegundo. No les digo. Me distraen con cosas de esas de física y de cuentas. Así es la vida eterna. Entonces, eso que sufrió nuestro Señor Jesús, aunque fue duro, difícil, doloroso, tremendo, en realidad no era nada. Porque Jesucristo hacía la voluntad de Dios eternamente en el pasado y hace la voluntad eternamente en el futuro. Entonces, hacer eso, aunque fue doloroso, terrible, dice, bueno, ¿qué será sufrir este momento si voy a ver a todos estos muchachitos conmigo eternamente en el cielo? Imagínate que te vas a trabajar, echa a volar tu imaginación. Un día pesado, difícil, así como yo sé que has tenido cuando te vas a trabajar y llegas con la espalda molida y con los pies así, y ya quieres llegar y vas ahí en medio de todos y vas ahí en el metro y huele así rico, huele como a sope, ¿no? Y dices, bueno, y esto, o sea, y todo este sobreviento, ¿para qué? Y entonces llegas ahí y ves a 3 botijones ahí en tu casa y dices, pues sí. Pues para eso fue todo ese cotorreo de ir en el metro, para verlos ahí bien contentos, bien bonitos, bien peinados, bien guapos, con su ropa así, a todo dar. Y que no es ni de a 5 ni de a 10, es de a 200 o de a 500, ¿verdad? Y dices, valió la pena. ¿Verdad? Cuando tú ves eso, dices, lo demás es lo de menos. Eso es lo que había en la mente de Cristo. Y eso es lo que nos dice el escritor de Hebreos, Hebreos 12. No vamos a ver del 1 al 13, no vamos a ver este cachito. Por tanto, también nosotros que estamos rodeados de una multitud tan grande de testigos, despojémonos del lastre que nos estorba, en especial del pecado que nos asedia, y corramos con perseverancia la carrera que tenemos por delante. Fijemos la mirada en Jesús, el iniciador y perfeccionador de nuestra fe, quien por el gozo de la espera soportó la cruz, menospreciando la vergüenza que ella significaba, y ahora está sentado a la derecha del trono de Dios. Así pues, considere a aquel que perseveró frente a tanta oposición por parte de los pecadores, para que no se cansen ni pierdan el ánimo. Amados del Señor y míos también, no se cansen, no se desanimen.
oye, que está difícil, que si la esposa, que si no sé qué, que si el gasto, que no me alcanza, que la otra vez vino y me dijo, oye Ramón, ahí te dejo estos 2 pesos, pagas el predio, el teléfono y la luz. No te canses, no te desanimes. Observa, pon atención. Fíjate cómo lo hizo Cristo. Él no se detuvo a ver solamente en la cruz. No dijo, ¡ay! No. Una cosa vergonzosa, lastimosa, terrible, dura. No se quedó pensando en eso, sino que dijo, ya me vi. Ya me vi allá sentado en el trono que es mío. Ahí estoy sentado a la derecha del trono de Dios. Cada vez que piensas que tu vida está terrible y gacha, piensa en Cristo. Él sufrió más que tú, un chorro. Dice el Señor a través de la misma carta de los Hebreos, ustedes no han sufrido tanto como para derramar sus lágrimas, como para derramar su sangre, bueno, lágrimas, y ya se achicopalan. No, tranquilos, no hemos sufrido tanto. Aquí a nadie lo he visto que lo hayan crucificado. No se desanimen, no se agüiten, échenle galleta. ¿Sí? En Nueva Versión Ixtapaluca diría así, échale galleta, échale candela, no te agüites, no te achicopales, no te frunzas. Piensa en eso. Oye, es que mi esposo, que ya no lo aguanto, que ya lo quiero botar. No, tranquilo. Oye, que los hijos, tranquilo. Oye, la vecina, tranquilo. Soporta. Haz la voluntad de Dios. Cumple la voluntad de Dios. No te detengas aquí, no pienses en el hoy. Piensa en la voluntad de Dios. ¿Qué es lo que Dios quiere? Muchas personas en este mundo hacen su voluntad y no la de Dios. Viven vidas egoístas, piensan solo en ellos, no en Dios, solo en ellos. Regresamos a Isaías, hermanetas. Por lo tanto, le daré un puesto entre los grandes, y repartirá el botín con los fuertes, porque derramó su vida hasta la muerte, y fue contado entre los transgresores. Cargó con el pecado de muchos e intercedió por los pecadores. Pedro nos lo platica de esta manera. Pedro lo vio. Isaías platicó cómo iba a ser y Pedro vio lo que sucedió y nos lo platica así, 1 Pedro 2. Pues qué gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportáis. Mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. Pues para esto fueron llamados. Porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo, para que sigan sus pisadas, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecían no respondía con maldición, cuando padeció no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecadores, vivamos a la justicia, y por cuya herida fueron sanados, porque ustedes eran como ovejas descarriadas, pero ahora han vuelto al pastor y obispo de sus almas. Jesús nos da un ejemplo a través de su humillación. Un principio muy importante para el cristiano es el que se humille será exaltado. La unidad de la iglesia es a través de la humildad. Lo que nos va a hacer estar más unidos es ser más humildes. Jesucristo es nuestro ejemplo de cómo vivir y también de cómo morir. Debemos ser santos porque Él es santo. Debemos ser humildes, puros, amables. Jesús nos enseña no solo que murió por nosotros. Jesús no solamente nos enseña eso, sino Jesús nos enseña cómo debemos vivir. Nos da principios profundos. Lucas lo narra así. Mira qué es lo que dice Lucas. Y Jesús decía, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Mira, Jesús está ahí en una cruz muriendo con una actitud
perdonadora. ¿Qué es lo que dice? Padre, perdónalos. Jesucristo está intercediendo, según lo que acabamos de leer en Isaías. Está abogando por aquellos que lo están crucificando. Y a nosotros apenas nos dicen una cosita pequeña y dicen, vámonos de esta iglesia, aquí no hay amor. Caramba. Gente que brinca de una iglesia a otra porque sale con un vacilón así. No me saludaron, no me dieron beso, no me dieron abrazo, no me trajeron agua y a él hasta 2 me trajeron. O sea, hello. Bueno, ¿qué pasa? Dice la escritura que vino al mundo, pero el mundo no lo reconoció. No sabían a quién estaban sacrificando. No sabían que estaban sacrificando el cuerpo del creador de la vida. Es importante ver que estos hombres estaban cegados. Cristo, siendo la víctima de la impiedad de los hombres. Jesús fue humillado desde su nacimiento. Se los he comentado en algunas otras ocasiones. En el lugar en el que Jesucristo se hizo hombre, no había esferitas, ni luces de colores. Apestaba a caca de burro y de vaca. Sí, a eso olía. Él fue humillado desde que nació. Humillado desde que nació, humillado toda su vida y humillado en su muerte. Y nosotros ya por cualquier cosita nos desbaratamos. ¡Qué cosa tan tremenda! Aquellos que un día lo recibían y le decían, Hosana, Hosana, hijo de David, en menos de una semana lo estaban crucificando. Entonces, Jesucristo es la paga por el perdón de nuestros pecados. Él sabía la ignorancia de los que lo estaban crucificando y Él sabe que no hay ninguno que busque a Dios. No buscamos a Dios, Dios nos busca una y otra y otra y otra vez. Entonces, la única manera en la que un hombre pueda llegar a Dios es reconociendo que Jesucristo murió por nuestros pecados en una cruz. Por más que una persona se esfuerce, nunca va a entrar al cielo. Por más que una persona se esfuerce, nunca va a lograr que sus pecados sean perdonados. La Biblia nos enseña que no es por nuestras obras, sino por lo que Él hizo en una cruz hace 2000 años. Y al igual que nuestro Señor Jesús, debemos estar preocupados por los que nos maltratan. Caray, ¿verdad? Que alguien me explique eso. Estaban maltratando a Jesús y ¿qué es lo que dijo? Perdónalos. Le está maltratando la esposa y dijo, perdónala, Señor, porque no sabe lo que hace. Yo soy su esposo, soy su autoridad. Me debe respeto. Ahí te encargo, ¿no? Pero, mira, nosotros éramos como ellos, insensatos. Así lo dice Tito. Tito, ¿se acuerdan de eso? Tito, pero no era Tito, es Tito, Tito. Venga. En otro tiempo también nosotros éramos necios y desobedientes. Estábamos descarriados y éramos esclavos de todo género de pasiones y placeres. Vivíamos en la malicia y en la envidia. Éramos detestables y nos odiábamos unos a otros. Pero cuando se manifestaron la bondad y el amor de Dios nuestro Salvador, Él nos salvó, no por nuestras propias obras de justicia, sino por su misericordia. No por nuestras propias obras, sino por su misericordia. Y éramos como horribles, feos, detestables, asquerosos, guácala, fúchila. Así éramos. Y espero que ya no lo seamos. Continúa.
Nos salvó mediante el lavamiento de la regeneración y de la renovación por el Espíritu Santo, el cual fue derramado abundantemente sobre nosotros por medio de Jesucristo nuestro Salvador. Así lo hizo para que, justificados por su gracia, llegáramos a ser herederos que abrigan la esperanza de recibir la vida eterna. Este mensaje es digno de confianza y quiero que lo recalques, para que los que han creído en Dios se empeñen en hacer buenas obras. Esto es excelente y provechoso para todos. Oye, eso ya me lo enseñaron. Eso ya lo sé. Lo puedo leer en mi casa. Ya lo leí 20 veces. ¿Qué es lo que le dice Pablo a Tito? Tito. Le dice, Tito, sube al cielo y pega un grito. Recuérdales esto. Oye, pero eso ya me lo sé. Recuérdaselos, recálcaselos, que les quede así bien clarito. Que ese es un mensaje digno de confianza, en el que tenemos que creer que Cristo nos salvó, nos lavó, nos hace personas nuevas por medio de su Espíritu Santo. Si tenemos y aceptamos a Cristo, recibimos el Espíritu Santo, recibimos la salvación. Vamos apenas a la mitad de todo esto, ¿verdad? Ah, caray, ¿se va a dar una hora más? No. Ahora todo esto que aprendimos hay que hacerlo. Pero ¿qué aprendimos el día de hoy? Ah, ¿verdad? ¿Qué aprendimos el día de hoy? Primeramente, nos tenemos que despertar y tenemos que engalanarnos, ponernos guapos, alegrarnos. ¿Por qué? Porque hay salvación para nosotros. Segunda cosa que aprendimos el día de hoy, que somos liberados de nuestros pecados. Todo esto está en Isaías 52 y 53, nada más tomo unas porciones. Que somos redimidos sin dinero, ¿pero por qué? Por el conocimiento de Jesucristo. Recordemos que la salvación viene por el oír. ¿Por qué no creemos en una figurita? O en una estampita, o en un póster? Porque la fe viene por el oír, no por ver. La fe no viene por ver, sino por oír. Ándale. Por conocer a Jesucristo. Si tú conoces a Jesucristo, entonces tus pecados son pagados. Tercer cosa que aprendimos el día de hoy, que nuestro Dios va a venir a limpiar su nombre, su honra. Cuarta cosa que aprendimos el día de hoy, que no solo el pueblo de Israel, sino en todo el mundo se verá la salvación de Dios. Por eso el Señor Jesucristo nos dice, yo soy el que mando en el cielo, en la tierra y en todo lugar. Por lo tanto, vayan, hagan discípulos, enseñándoles a que hagan y a que obedezcan todo lo que yo les he mandado. Y así serán salvados. Quinta cosa que aprendimos el día de hoy, purifíquense. Nosotros en otro tiempo andábamos, ¿qué? Todos andábamos perdidos como ovejas descarriadas, haciendo nuestra voluntad, la voluntad de la carne, y siendo manipulados por el sin nombre, ¿verdad? Sexta cosa que aprendimos el día de hoy, que Jesucristo cargó por nuestras enfermedades, soportó nuestros dolores, fue traspasado por nuestras rebeliones, molido por nuestras iniquidades. Nuestro castigo
fue el precio, Él pagó el precio de que estuviéramos en paz con Dios, fuimos sanados por sus heridas, fue maltratado y humillado entre malhechores. Todo eso lo hizo Jesucristo. Y por último, Jesucristo llevó a cabo la voluntad del Señor, pero no se quedó pensando solamente en su sufrimiento, sino que cuando Él estaba en la cruz, ¿sabes qué estaba viendo? Dos cosas. Uno, que estaba siendo obediente a su Padre, y dos, estaba viendo tu cara en el cielo. Y eso le llenó de gozo. No le importó sufrir por dos cosas. Primero, por obedecer a su Padre, y segundo, por verte a ti, no en el infierno, sino con Él eternamente en el cielo. Eso aprendimos el día de hoy. Así es de que una vez que van esos muchachitos ruidosos, vamos a ver. Muy bien, vamos a orar. Amadísimo Señor, Dios Todopoderoso y Eterno, gracias te damos por Jesucristo, tu Hijo amado, un Hijo obediente, un Hijo que nos da muestras de cómo vivir en esta tierra, un Hijo obediente hasta la muerte, obediente en toda su vida. Señor Todopoderoso, te damos gracias por el grandísimo ejemplo que tenemos de Cristo Jesús. Señor Todopoderoso, te damos gracias porque nos has mostrado tu amor, tu misericordia, tu perdón. Te queremos suplicar, Señor, que nos ayudes a ser cada vez más como Jesucristo. Yo sé que esto es posible porque por un mismo Espíritu fuimos todos bautizados. Y nosotros creemos que tu Espíritu Santo, que el Espíritu Santo es Dios. Señor, gracias. Gracias por tanto amor que nos das. Gracias por tu perdón. Gracias por tu misericordia. Por favor, ayúdanos a obedecerte. Ayúdanos a ser fieles. Y te suplicamos también, Señor, que nos libres de pecado, que nos limpies de toda maldad, Señor. Gracias por esta tu iglesia en Cristo Jesús. Amén.